Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Rodrigo. Rodrigo Sierra Moncayo. Estamos en Contando el Cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy me encuentro con el director y maestro Rodrigo Sierra Moncayo. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias por concedernos estos minutos. No, sé gracias. que su tiempo es muy importante. Muchas gracias, y el de usted también, por supuesto. Cuéntenos, ¿en dónde nació, maestro? Yo nací en Ciudad de México. Ajá. Me eduqué ahí, toda mi escuela básica y mis estudios profesionales de música fueron en Ciudad de México. ¿En la UNAM o...? Sí, soy pianista egresado de la UNAM Ujú. y estudié también 4 años en el taller de dirección orquestal del Sistema Nacional de Fomento Musical. Ajá. Entonces toda su vida ha estado ahí en México. Sí, ¿Dirige alguna orquesta, alguna banda? sí, algo? Ajá. en 2016 me dieron la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan en Jalisco. Ujú. Ahora salí ya en diciembre de pasado y Ujú. estoy emprendiendo proyectos independientes y también trabajando con Cultura Guadalajara. ¿Cómo nació en usted pues esta inquietud por la música? Yo creo que se fue haciendo la inquietud a partir de un contacto constante con la música. Vengo de una Ujú. familia de músicos. Mi abuela era pianista, concertista, egresado del conservatorio. Mi abuelo, aunque no lo conocí, fue también maestro de música, pianista, compositor y director de orquesta, Ujú. José Pablo Moncayo. Y mi padre también es músico, es cantante y guitarrista, entonces en mi casa sonaba música todo el tiempo. Y de ahí fue cuando dijo, Es correcto. aquí voy. Sí, sí, ¿Por sí. qué no una carrera como cualquier otro muchacho, ingeniería, abogacía Seguramente. y sí la música? Claro, seguramente en algún momento tuve tendencia a querer estudiar otras cosas. Recuerdo Ujú. que inclusive pasé por la química, Ujú. no tenía ni idea de qué implicaba ser un químico realmente, pero sí las ciencias también me gustaban, me fascinan las máquinas, así que también Ujú. me hubiera gustado ser ingeniero, quizás en automotriz o una cosa así, Claro. pero bueno, finalmente la vocación terminó siendo totalmente artística y me dediqué a la música. Cuando uno, bueno, ya empieza su carrera como músico, piensa, o bueno, usted concretamente tenía el objetivo de llegar a ser director, o simplemente quería Sí. ser un músico. No, es una muy buena pregunta. Yo creo que por contacto con mi abuela, Ujú. a quien sí conocí y con quien conviví afortunadamente durante varios años, el instrumento que inmediatamente me llamó la atención fue el piano. Mi abuela era pianista y en Ujú. casa había piano. Pero en cuanto escuché la música orquestal, también a muy temprana edad, yo creo que las primeras cosas que escuché fueron las sinfonías de Beethoven, Claro. en esta muy bonita colección que tenía mi abuela de los discos de Karajan con la Ajá. Filarmónica de Berlín. Escuché esa música y dije, es que esto tiene que ser lo mejor que hay en la vida. El piano es maravilloso, es uno de los mejores instrumentos que hay, pero el mejor instrumento que hay es la orquesta. Ujú. Y recuerdo mi primer concierto sinfónico, yo era un niño muy pequeño, me llevaron a la sala Nezahualcóyotl de la UNAM y la UFUNAM tocó novena sinfonía de Beethoven. Ujú. En ese momento dije, eso va a ser. Ahí fue cuando... Es que la riqueza tímbrica y la sonoridad de una orquesta no tiene igual. Bueno, yo no lo sé, pero a ver, dígame usted, ¿la orquesta sinfónica es lo máximo o el tope para un músico? No. ¿O hay otras No, no alternativas? necesariamente es que sea lo máximo o el tope, es mi propia vocación, porque Claro. finalmente los grandes músicos intérpretes de su instrumento, Ujú. quizás también los que están dedicados a un periodo histórico, los músicos que se dedican, por ejemplo, al medieval, al barroco, al clásico o a la música contemporánea que se Ujú. hace en un instrumento o en pequeños ensambles, también pueden alcanzar los niveles más altos de excelencia artística.
Claro. ¿Cuántos miembros componen una orquesta sinfónica regular? Promedio, claro, sí. promedio rondan entre 60 y 70 o Ajá. 60 y 80 más o menos. ¿El 80 es lo máximo? No, pueden ser Ajá. hasta 100, dependiendo un poco de la obra Ya. también, porque hay obras muy grandes. Por ejemplo, las sinfonías de Gustav Mahler piden 8 cornos y no sé cuántas otras metales y 2 arpas y mucha percusión. La consagración de la primavera de Igor Stravinsky pide todo, ¿no? Entonces puedes tener muchísima gente y también depende de un poco cuál es la plantilla base de la orquesta. Puede ser que una orquesta tenga, por ejemplo, una sección de primeros violines de 8, otro que tenga 14 o que tengan 16, depende un poco la orquesta. Ah, ya. De ser, ahora sí, pianista a entrar a la dirección de una orquesta, ¿cuántos años pasaron? Yo entré a la Escuela Nacional de Música en el año 2000, de hecho, y entré a estudiar al taller de fomento musical en 2011. Entonces realmente fueron 11 años, pero mi primer curso de dirección, que afortunadamente tuve el gusto de tomar con el maestro Dimeke, fue en 2009. Entonces más o menos unos 9 años de que empecé a estudiar música formalmente, porque naturalmente estudiaba yo música en clases particulares antes, a tomar mi primera lección formal de dirección en frente de un ensamble fueron 9 años. Y ya en forma profesional, ¿cuál fue su primera dirección? ¿Con qué orquesta? Fue con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. De la UNAM. Me dieron oportunidad de dirigirlos ahí. Pero bueno, finalmente sí es una orquesta juvenil, una orquesta profesional. Mi primera orquesta profesional, estoy tratando de hacer memoria, posiblemente haya sido la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Aguascalientes o Guanajuato, se me pierde un poquito en la memoria, pero tuvo que haber sido una de esas dos. ¿Cuál ha sido? ¿Ha salido al extranjero? Sí, afortunadamente sí. ¿Con qué orquesta? He tenido el gusto de dirigir en Italia varias veces y afortunadamente este año también vuelvo. He dirigido en Alemania, he dirigido en Polonia y recientemente en enero estuve en España. Creo que para la música, bueno, para dirigir el lenguaje universal, pues va a ser la música, ¿no? No hay limitaciones, sí, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, mucho se habla de que la música es un lenguaje, yo creo que es un metalenguaje, porque finalmente una de las cosas que también se tendrían que decir es que mucha de la música que tocamos no trata absolutamente de nada. Es decir, ¿de qué trata la quinta de Beethoven? De nada. ¿De qué trata la primera? De nada. Y la 40 de Mozart tampoco trata de nada. Entonces en sí misma no dice nada y dice todo. ¿El director debe de tener temperamento? Sí, por supuesto. Porque hemos visto, bueno, vemos en las películas y en las biografías no sé, la fuerza ahí sí, con las manos y no sé, ¿cómo se llama? La batuta. La batuta, ¿no? Sí, no, por supuesto que tiene que tener temperamento, no nada más para que la música funcione, para que la música atraviese, pase a través de su cuerpo y pueda transmitirlo a la orquesta, sino también porque es una posición bastante complicada a veces en términos humanos. Claro. Estar al frente y encabezar una agrupación de más de 70 personas no es fácil. Y lo que sí no es ningún misterio, y lo digo con mucho orgullo, y sin ningún tapujo, los músicos no somos gente fácil. Entonces estar ahí al frente y hacer que todo eso funcione y que todo el mundo esté lo más contento posible es una tarea complicada. Pensé que este era su primer concierto aquí en Querétaro, pero me han dicho que ya ha participado otras veces. La pregunta va en este sentido. Yo entendería, bueno, yo no sé mucho de música, pero entendería que cuando usted ya tiene varios días o varios años con la misma orquesta, pues los conoce. Pero cuando llega como director invitado, ¿cómo le hace, maestro? Así, bueno, dirigir, digamos, 50 o 30, 40 personas y estar al pendiente ha de ser complicado, ¿no? Es bastante complicado. Pues yo creo que es parte de lo que conlleva la experiencia ya de haber hecho conciertos con diversas orquestas. Por supuesto, dirigir orquestas, muchas en México y también en otros países, ayuda a que uno empiece, bueno, no que uno empiece, sino que uno afiance y más bien establezca cuáles son sus propias gestualidades, que por supuesto los gestos son estándar en todos lados, pero que uno se sienta cómodo y se sienta firme en cuanto a qué hace y cómo lo pide. Por supuesto, muchas veces hay una barrera idiomática, de lenguaje. Alguna vez tuve oportunidad de dirigir una orquesta en Italia, pero era de Kazajistán. Entonces, por supuesto, no hablo ni ruso ni kazajo tampoco, pero hablábamos un poquito de inglés y lo demás se hacía simplemente con la música. Claro. Otra pregunta relacionada al mismo tema.
los chavos o bueno, los músicos, los maestros que están en la orquesta no están acostumbrados a su director y cuando llega el nuevo director puede haber un choque o estoy equivocado. Puede darse, no está equivocado, puede darse, depende mucho de la disponibilidad, de la disposición, perdón, del director huésped en este caso. Bien mencionaba que no es lo mismo cuando uno llega por primera vez que cuando es la segunda, tercera o cuarta vez. Por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes he tenido oportunidad de ir muchas veces, Filarmónica de la Ciudad de México también he ido varias veces, o FUNAM varias veces. Entonces, más o menos tratan de recordar cómo era tu manera de dirigir y dices, ah, sí, claro, esto es de esta manera. Pero la cosa es que así sea la primera o sea la 30ª, siempre tiene que ser igual de claro, siempre tiene que ser igual de armonioso y de musical, y tiene que ser pues lo más preciso posible. ¿Cuántos días usted necesita para conocer lo que van a tocar en un evento, en un concierto? Por ejemplo, en esta ocasión, ¿cuántos días necesita usted como maestro, como director, como humano para conocer la obra? Depende un poquito. La música que vamos a hacer esta noche, varias de estas obras yo ya las había hecho. Entonces es simplemente recordarlas, ver cómo era, ver cómo ensayaba y recordar cómo suena, porque eso también es muy importante. Finalmente, la música es un fenómeno vivo, es un fenómeno físico que está sucediendo en cada momento y tiene uno que estar lo más consciente posible de eso para ajustar lo que se tenga que ajustar. Pero, por ejemplo, hoy vamos a abrir el concierto con El aprendiz de brujo de Dukas y es la primera vez que lo hago. Tenía muchas ganas de hacer esa obra y afortunadamente me permitieron programarla y pues yo creo que la puse en una semana o menos de una semana. Bueno, otra cosa. Esas obras que toca cualquier orquesta, no nada más esta, ¿necesita los derechos para ser escuchada? Dependiendo mucho de cuál, porque hay música que por supuesto no existían los derechos de autor. Claro, entonces, pero por ejemplo esta que se va a hacer hoy, que es muy de cine, muy comercial. Claro, sí, toda esa música es de renta. Ya, es que no sabíamos por eso. Sí, depende muchísimo de en qué año está y cómo se registró y cómo se gestiona, por supuesto. Claro. Yo sé que la orquesta está dividida en secciones. ¿Sabe más o menos cómo ubicar? No, más o menos, sé bien. Perdón. Perdón. ¿Nos podría decir así en forma general? No, claro. Una orquesta, por ejemplo, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes es pura cuerda. Entonces es lo que le llamamos el quinteto de cuerda. Sección de primeros violines, sección de segundos violines, que es el mismo instrumento pero tocan música distinta. Las violas, que es como un violín pero un poco más grande, los chelos y los contrabajos. Eso en el caso de una cuerda. Luego, inmediatamente, aquí atrás de nosotros, se forman dos filas de instrumentos le llamamos de aliento o viento madera. Por supuesto, las flautas no son de madera, son de metal, pero pertenecen a la sección por el timbre. Entonces son las flautas, los oboes, los clarinetes y los fagotes, que es la madera grave. Atrás de ellos suele ubicarse, dependiendo también un poco la orquesta, porque hay veces en que la hilera de los metales va inmediatamente atrás, pero en este caso están seccionados los cornos allá y allá quedan los trombones, las trompetas y la tuba. La percusión, y eso sí es muy común y a mí me encanta que quede atrás, están los timbales, el bombo, el gong o tam-tam, las campanas tubulares, el glockenspiel y las percusiones de mano, y casi siempre de este lado queda el arpa y el piano. ¿Siempre el violín es el que dirige? Podríamos decir que más o menos, no todo el tiempo, pero sí. Un poco por el color y un poco por el registro suele tener las melodías principales. No todo el tiempo, porque si no estamos hablando de alguien que no sabe componer. Pero cualquier familia de la orquesta puede tener la melodía, pero casi siempre se encargan los primeros y los segundos de llevar la melodía. ¿Ese puesto se gana por la experiencia en el grupo, en la orquesta? De hecho, todos los lugares de una orquesta, cada uno de los músicos tiene que entrar por audición. Entran por audición. ¿Nos podría recordar las piezas que van a tocar hoy? Claro que sí. Abrimos el programa con L'apprenti sorcier, que es el aprendiz de brujo o el aprendiz de hechicero de Paul Dukas. Después hacemos la suite de la primera película de Harry Potter de John Williams. Hacemos un breve intermedio, después de eso hacemos Parque Jurásico y la suite completa de Star Wars. También me gustaría que nos contara un poquito, ¿todavía se pone nervioso? Sí, pero de maneras distintas. Yo creo que depende mucho de qué es el nervio para cada quien. El hecho de saber que uno tiene que enfrentarse a una orquesta, aun cuando sea la propia, siempre es un reto.
siempre tiene que estar uno al 100% de sus capacidades físicas y mentales y sobre todo también emocionales para poder estar ecuánime y estar controlado, pero también ser expresivo a la hora de hacer música. Por supuesto, es un poco más emocionante todavía cuando sabes que es concierto. Claro. Y cuando un músico anda distraído o le falla, ¿qué hace el director en esos casos? Sí, no, si está en ensayo, pues para y habla de la cuestión en particular. Si tiene que llamar la atención, llama la atención, pero sí, por supuesto que el ideal es que todos estemos atentos. Ahora, si eso ocurre en un concierto, pues nos ponemos un poquito en aprietos porque la música no para, la música no debe parar nunca, ¿no? Tiene que continuar. Exacto, ¿no? Entonces siempre hay que estar lo más en contacto visual con los músicos para que todo el mundo estemos alerta. Por ejemplo, ¿cuál ha sido su obra que le ha dejado más satisfacción dirigir? Ay, qué bonita pregunta. Yo no sabría si es una sola, porque son sensaciones muy distintas las que da cada una de las obras. Por supuesto nos puede gustar mucho más algún cúmulo de obras que el resto del repertorio, pero definitivamente la Bohème de Puccini, la ópera, de las sinfonías de Beethoven, la cuarta sinfonía es mi adoración absoluta, y la sexta, la 4 y la 6. Recientemente, la semana pasada, hicimos la Sinfonía 3 de Schumann, La Renana, también es bellísima. Y quizás también recientemente los conciertos 1 y 2 para piano de Rachmaninoff. Y por ejemplo, ¿el escenario, el lugar, impone? Sí, claro. Es decir, puede ser una cuestión como de qué majestuoso es este lugar, qué emoción me da estar en este lugar. También un poco la conexión que uno tenga con cada uno de esos espacios. Recuerdo la primera vez que dirigí en el Palacio de Bellas Artes, yo me quería morir. Nada más de salir al escenario, porque es la primera vez que yo dirigí a Bellas Artes. Naturalmente, un poco por mi historia familiar, Bellas Artes para nosotros representa algo muy especial. Y sí fue una emoción muy, muy grande estar ahí, y pues ya yo creo que en ese momento tuve que decir, enfócate en lo que tienes que hacer porque si no vas a desvariar, ¿no? Y por ejemplo, Guanajuato, que es tradicionalmente pues muy cultural. Claro, no, es maravilloso, porque aparte en Guanajuato se puede tocar en dos partes, en dos recintos, en el Teatro Principal y en el Teatro Juárez. El Juárez es muy bello, es un teatro muy pequeñito, pero es muy lindo, entonces tocar en ese lugar, que aparte tiene una buena acústica, es muy satisfactorio, pero donde regularmente toca la USUC, que es el Teatro Principal, también es un lugar bastante generoso en términos de acústica, entonces siempre da muchísimo gusto ir ahí. ¿Y problemas técnicos cuáles se podían presentar en un concierto ya en vivo? Porque bueno, digamos, los instrumentos no usan micrófono ni amplificadores, ¿no? Vamos a decir, por el ambiente y el escenario. Pero ¿qué problemas técnicos podrían presentar? El instrumento propio puede presentar dificultades también. Digo, no es muy común que pase, pero naturalmente sí pasa que a los instrumentos de cuerda se les reviente una cuerda. O puede ser que alguno de los instrumentos tenga algún desperfecto, que se haya separado un poquito la tapa o que tenga movida el alma y entonces no esté funcionando de manera correcta. En el caso de los alientos, tanto los metales como las maderas funcionan con llaves, sistemas de llaves bastante complejos y a veces delicados. Entonces, si eso llega a fallar, una cuestión física, ¿no? Tienen, por ejemplo, los clarinetes, o creo que las flautas también, tienen estas llaves donde hacen contacto con el instrumento y tienen una ruedita que es como de goma. Exacto, para tapar el sonido. Si hay un desperfecto en el mecanismo, ya no funciona igual y hay que estar limpiando. O si el tudel tiene un problema, en el caso de los fagotes, también es un problema. Cualquier cosa puede pasar, que algo se rompa en el momento y eso estamos en aprieto. Y por ejemplo, bueno, aquí este auditorio es muy controlado, ¿no? Pero cuando una banda o una orquesta sale a un lugar en donde está más reducido, ¿qué hacen ahí? Pues más que reducido, yo creo que cuando uno tiene que salir del recinto a tocar, generalmente a plazas públicas, una cosa así. Al exterior, ¿verdad? Claro, la dificultad radica precisamente en que está en un espacio que no está diseñado para hacer música. Entonces hay que microfonear y todo eso, pero más allá del sonido, una de las cosas más elementales de la naturaleza para nosotros representa una enorme dificultad, el viento. Porque... Imagínese, se vuela todo. Sí, exactamente. Entonces, si va en contra a la gente, ¿no? Sobre todo porque pues el viento va... Pues nos vuela las hojas y hay veces en que tenemos que tocar con pincitas de ropa, lo cual es muy incómodo,
o hace frío, o hace calor, o no microfonearon bien, o la tarima tal o cual. Ajá. Cualquier cosa puede pasar, cualquier combinación de desastres puede pasar, o no, puede estar todo muy bien. Sé que usted normalmente está dando la espada al público, pero cuando voltea hacia el público las luces no le afectan porque dan directamente a toda la orquesta, ¿no? Pues ¿O no, no afecta? suelo fijarme mucho porque como se parece mucho la luz del escenario Ajá. a estos reflectores que también están iluminando la orquesta, siento que no afecta tanto, más bien volteo y naturalmente no, si está prendida la luz de concierto y está apagada la sala, pues no puede uno ver de buenas a primeras no, así todo, ¿no? Hasta distinguir, que ¿no? prenden la luz de sala y Ajá. dices, ay, sí es mucha gente, o es una sala muy grande, ¿no? Como la sala Nesa, que es enorme. Pero sí, ¿no? Sin problema. Normalmente el público, bueno, en Querétaro y me imagino que en todos los lugares mexicanos siempre le piden la última, una más, ¿no? De la última. A veces sí y no siempre. No siempre, Sí, ¿verdad? no siempre. En este caso, pues no, ya no salen. En el concierto de hoy sí tenemos preparado un encore que por supuesto no diré cuál es porque tienen que venir a escucharlo. Claro. Pero depende un poco, ¿eh? Hay muchas veces en donde se toca, inclusive cuando hay un solista, un chelista, pianista, flautista, el solista puede elegir si quiere tocar algo o no tocar. A veces es como una muestra de agradecimiento y de generosidad hacer un bis o hacer un encore, como se llama, alguna otra cosa, un regalo, pero sí hay casos en donde el solista dice preferiría no tocar más nada esta noche, muchas gracias, nos vemos. Los aplausos, ¿será el nivel que alcanzó la orquesta? Digamos, pues no se puede medir, ¿no? Pero Claro. la gente es la que, No, por la supuesto. emocionada, ¿no? No, finalmente el aplauso del público sí refleja mucho el ánimo del público, la recepción que tuvieron de la música que se tocó y de qué tan satisfechos están. Entonces sí, muchos aplausos, pues me imagino que quieren decir que le gustó mucho a la gente. A veces lo que sucede con el aplauso, que también es un tema que puede resultar un poco polémico, es si aplaudir entre movimientos o no. Ah, ya. Porque, digamos, el protocolo estándar es que en una sinfonía de 4 movimientos no se aplaude sino hasta el final de la sinfonía. Bueno, yo pensaría, a veces me ha pasado, ¿no? Que a veces no estamos culturalmente educados y no sabemos en qué momento. Claro, son tradiciones, Ajá. realmente es un protocolo. Hay Ujú. mucha gente dentro de la misma academia que opina que la gente puede puede Ah. puede aplaudir Aplaudir cuando cuando- guste. Hay ciertos lugares en donde sí a veces uno quisiera que no se aplaudiera para que no se corte ese efecto o lo que enlaza un movimiento con el que sigue. Claro. Pero bueno, si la gente decide aplaudir tampoco pasa gran cosa. Nada más no se levantará la orquesta porque no se puede estar levantando después de cada movimiento. ¿Y qué planes hay a futuro? ¿Tiene planes de dirigir ya digamos, una plaza en México? Eso sería muy bueno. Todavía Ujú. no sé, depende de muchas cosas. Hay algunas cosas que se están moviendo en el ambiente sinfónico mexicano. Hay algunas orquestas, como esta por supuesto, que están en un proceso de elección de director Ujú. titular. Hay algunas otras que estamos esperando también a que se pueda abrir esta convocatoria para asistir a esos concursos. Y pues por lo pronto estoy trabajando en un proyecto de la Orquesta Metropolitana de Guadalajara, que es una orquesta de cámara que va a tocar en verano y en diciembre para los navideños. Y pues las invitaciones que afortunadamente salen como de manera eventual, voy a ir con la Sinfónica de Guanajuato, voy a ir con Filarmónica de la Ciudad de México, voy a ir a dirigir a Roma posiblemente en noviembre y en enero. Ah, mira qué Entonces bien. Ahí sí. empiezan a salir compromisos. Si a usted lo escogiera, no sé, la orquesta de Yucatán, Ah, también es otra. ¿se va a vivir para allá? Sí, Me claro, imagino. naturalmente. A donde quiera que salga la chamba, porque siempre me preguntan, bueno, cuando llegué a Jalisco, yo soy de Ciudad de México, Ujú. bueno, ya te quedaste en Jalisco, ¿no? Pues es que depende enteramente del trabajo. Claro, Y hay sí. muchas profesiones que son así también. Normalmente hay un periodo de años que dura un director en una orquesta o depende de la orquesta o es Depende independiente? de la orquesta, depende de la orquesta porque hay algunas orquestas que se manejan, bueno, de hecho casi todas actualmente ya se manejan contratos anuales, que es Ujú. una cuestión ahí como de la reforma laboral o no sé, pero casi siempre tiene que ver con la administración y las administraciones son sexenales. Ujú. En caso de que la orquesta pertenezca al Estado, pues casi siempre tiene que ver con lo que dura el gobierno, que es un periodo de 4 o 6, creo que todos son de 6. Ujú. Y en el caso de las universitarias también depende de la administración de la propia universidad y de quién esté de rector.
Maestro, ¿todavía toca el piano o ya Sí. nada más se dedica No, a sí la lo pura toco. dirección? Mayormente la dirección de orquesta ocupa casi todo mi tiempo, pero sí tengo que tocar porque si no el piano se la cobra y se la cobra caro. Hay que estar ahí bien Hay que puntual, estar ¿verdad? puntual. Hay que estar en la música todo el tiempo. Si la Ujú. cantas, si la tocas, si la chiflas, la diriges, la produces, la promueves, la compones, pero hay que estar en la música todo el santo día. Le voy a hacer una pregunta que le hicieron hace rato los niños, pero más allá, si el director tiene que saber todos los instrumentos o conoce todos los instrumentos. Tiene que conocer los instrumentos lo mejor posible. Porque es difícil, ¿no? Que un No, maestro, claro. un director toque todos los instrumentos, ¿no? Yo no conozco, puede que haya, yo no conozco a alguien que toque todos los instrumentos. Ujú. Es decir, yo he tenido oportunidad de sonar Ujú. muchos instrumentos, me faltan pocos por sonar. He podido sonar corno, trompeta, el oboe, que tiene un mecanismo bastante complicado, como la doble caña es difícil. He tocado fagot, he tocado clarinete, vaya, le he sacado sonido, porque sacarle sonido ya de entrada es un tema, ¿no? Arpa, piano, violín, cello, bajo, viola. Una cosa es nosotros más o menos saber en el cuerpo cómo funciona, pero tocarlo no nos alcanzaría la vida nunca. Sí, no, es Entonces difícil. es, ¿verdad? es muy importante, si no es que fundamental, que el Ujú. director sepa tocar al menos uno, el que Ujú. sea, y lo sepa tocar bien. La mayoría de los directores son pianistas, suelen ser violinistas, también hay oboístas, hay algunos extraordinarios directores oboístas, hay algunos cornistas, no sé si haya percusionistas, seguramente sí, Ujú. pero sí tiene uno que dominar uno. ¿Ha compuesto música? Sí, sí tengo música, no Sí. tengo mucha música, no tengo la disciplina del compositor, pero sí tengo música. Qué bien, maestro. Regálenos sus redes sociales para que la gente lo pueda conocer, Muchas pueda pues interactuar con usted, si tiene, no sé, Facebook, YouTube o alguna otra Claro. red. Sí, pues estoy en Facebook como mi nombre, Rodrigo Sierra Moncayo, y en Instagram también como Rodrigo Sierra Moncayo. Solo tengo 2 y no planeo tener más. Qué bien, maestro. Le agradezco su tiempo. No, muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez que lo podamos ver aquí en Querétaro Muchas gracias. y que sobre todo que el público pues se entere que no nada más está el director, digamos, de planta, ¿no? Sino Claro. hay directores que pueden venir a tocar como Como en este caso huéspedes. como huésped, ¿no? Claro, no, de hecho es fundamental que una orquesta Ujú. tenga huéspedes, es muy importante. Se enriquece, Sí, ¿verdad? Me imagino. enriquece, permite la diferencia de sonidos, permite que los músicos aprendan de otras cosas y nosotros aprendemos de la orquesta y pues permite muchísimas otras cosas, es muy importante. Maestro, muchas Muchísimas gracias. Que gracias. Dios le bendiga y éxito Gracias. hoy en la noche. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Contando el Cuento.